Hernández, el 27 de febrero del año 1989 tiene un planteamiento fundamental, alrededor del cual se tejen una serie de mitos fundacionales del chavismo y leyendas urbanas de la sociedad venezolana. En los mitos fundacionales del chavismo se dice que el 27 de febrero fue el día que arrancó la voluntad del pueblo en armas uniformado por rescatar al pueblo de quienes lo estaban matando de hambre. Dicen también, inclusive en determinado momento usaron el lema de que el 27 de febrero había sido el día del despertar de la historia. Y la sociedad venezolana deja establecido de alguna manera como leyenda urbana que el 27 de febrero fue el Caracazo, que fue el día que bajaron los cerros, y además de eso se establece tanto como mito fundacional del chavismo, así como leyenda urbana de la sociedad, que el 27 de febrero fue una reacción espontánea ante el paquete de Carlos Andrés Pérez, una reacción del pueblo en contra del neoliberalismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por invitarme. Lo primero, ante todo, un gran saludo a la audiencia, muchísimo aprecio por poder discutir sobre todo esto. Y además un pie de página antes de empezar. Cualquier cosa que se diga aquí, yo aspiro a futuro que Venezuela pueda volver a su historia reciente y muchas investigaciones se hagan respecto a lo que vamos a conversar aquí, porque estos son temas abiertos. Aquí no hay ninguna verdad definitiva. Aquí vamos a exponer ideas, pero la verdad hay que buscarla en la óptica múltiple de diversas investigaciones y cuando volvamos a tener esas universidades como las que un día tuvimos e incluso mejores, empezaremos a investigar mucho de esto que estamos acá porque en todo caso lo hemos hecho algunos, pero esto hay que hacerlo masivamente. El país tiene una cicatriz enorme con respecto a todo lo que ha sucedido y se ha manipulado. Yo suscribo mucho tus términos. Tú acabas de decir, este, yo creo que hay un relato, yo sí considero que se hicieron los fundamentos de algo que para los que nacimos tiempo atrás no es tan sorprendente. El relato de la izquierda venezolana, de esa izquierda que se lanza a la guerrilla y la derrotan, es un relato muy particular. Luego de la especie de knockout que ellos sufrieron y que tuvieron que ser perdonados por el presidente, curiosamente Caldera, por cierto, estos sujetos tratan de reintegrarse. Algunos lo hacen mejor que otros, algunos fundan unos partidos, otros no se adaptan. Y esa izquierda sigue romantizando todo aquel proceso de los años 60 que fue bastante lamentable en muchos sentidos. Además nos restó posibilidades de avance importantes que hubiésemos tenido de no haber perdido tanta gente brillante y tanto tiempo que fue ahí perdido. De manera que, por un punto, Venezuela perdió generaciones allí, perdió gente que estaba estudiando y todo aquello. Entonces, el 27 de febrero responde sí a un relato que es eso de que los cerros van a bajar. Eso es la primera mentira. Los cerros en Caracas nunca bajaron, porque los cerros siempre estuvieron abajo, porque los cerros hacen vida abajo, porque los cerros negociaban, trabajaban, vivían abajo. Entonces, la primera gran mentira, los cerros no van a bajar. Y luego, no tenemos nunca por qué suscribir, esto por favor se lo digo a toda la audiencia con muchísimo respeto, nunca suscriba la violencia como una certificación política. La violencia es violencia. Eso no certifica porque un puñado de personas hagan algo o no lo hagan, o inciten al saqueo o no lo hagan. Eso no tiene ninguna validación política mayor que puede tener en cambio llevar los votos a las urnas y poner las posiciones que hay que hacer en política. De manera que esa romantización del hecho violento, que es muy latinoamericano o muy de cierta izquierda latinoamericana, de creer que sí, las masas se expresan así, eso es bastante discutible. Luego, yo tuve la oportunidad de vivir eso en Caracas, yo vi muchas cosas y claro que tengo por una parte la percepción del testigo, Daniel, pero por otra parte tengo la percepción de quien ha estado revisitando esto desde la academia, es decir, desde los arbotantes que formaron tanto el discurso como los hechos. Y mi conclusión al respecto es que con aquel aumento de la gasolina de 0,25, que fue lo que sucedió, si recordamos los hechos concretos, lo que empezó a pasar en Guarenas, la difusión de los medios de comunicación, Venezuela no ha hablado claro, no nos hemos hablado claro de lo que pasó aquí. Y muchas de las personas que manejaban entonces los medios de comunicación saben que fue los errores que se cometieron, algunos de buena fe, algunos se hicieron de buena fe, otros se hicieron de una manera en que ningún país en otras partes del mundo habría hecho porque hubiesen alimentado los hechos violentos. Por otra parte, esa relativa frescura con que la gente dice el Caracazo, eso es muy delicado. Ponerle nombre a un fenómeno social supuestamente de esa manera y tratar de
ensalzarlo como que fuese una expresión real es muy delicado. Los que vivimos ese momento sabemos que Venezuela sufrió allí una desadaptación, pero sobre todo por falta de apoyo político al plan que el presidente estaba tratando de implementar, en donde su propio partido lo deja prácticamente sin nada, donde se tiene que apoyar en gente que no conoce, como es mucha de la gente que le está en su gabinete, que los ponen allí, y eso es una cosa también histórica. Por primera vez en Venezuela se empieza a ver gente que lo ponen por talento y no por amigo o por partido. Eso es una cosa muy extraña, eso se ve en otros países, pero en Venezuela no se había visto muy comúnmente. El ministro de Hacienda usualmente es una persona del partido, el ministro de Desarrollo es un ministro del partido, o si no, es amigo del presidente. Entonces, toda una cantidad de efectos que se dieron allí que eran novedosos. Y por supuesto, también hay que señalarlo, la dicotomía entre lo que había sido el discurso y campaña de Carlos Andrés Pérez y lo que fue entonces luego ese despertar a una realidad para la cual no se había preparado a la gente. Pasados 33 años, usted luego de haber vivido en la Venezuela que vio esa situación y habiendo analizado la historia de Venezuela y lo que ha ocurrido después, ¿usted cree que esa situación que se vivió el 27 de febrero del 89 en Venezuela respondió a un estallido espontáneo o a un estallido organizado? Siendo absolutamente ecuánime, diría que puede haber habido algunas situaciones espontáneas que fueron alimentadas para ser llevadas a elementos mayores. No se puede descartar que mucha de la izquierda dirigente en Venezuela había sido y ha sido formada en Cuba, en los cuadros de Pinar del Río. De manera que aquí no hay ninguna sorpresa. Eso es una cosa, la facturación de Caracazos, para asumir el término que se produjo en algunas partes de la Universidad de Venezuela, eh, para asumir eso y decir, bueno, esa facturación, eso existe, lo vemos ahora mucho más ya en especie de franquicias de cómo se puede alebrestar una ciudad, lo vimos hace recientemente con la vida de los negros en Portland, lo vimos, en fin, una cantidad de movimientos que articulan y saben hacer con pequeñas masas poblacionales, digámoslo como un ejemplo con la levadura y la masa, pueden ustedes fermentar una gran masa con poca levadura porque saben cómo hacerlo. Entonces, no hay por qué descartar que Venezuela, que siempre fue la fantasía de Fidel Castro en términos económicos y de petróleo, y eso no es ninguna cosa nueva y se remonta hasta la década de los 60, no hay por qué descartar que hubiese sido cierta izquierda venezolana, como siempre, irreflexiva, imprudente y no preparada para nada, la que coqueteara con esa idea. De hecho, algunas personas de las que vemos allí que romantizaron todo eso, luego tuvieron ingentes cargos públicos. Cuando el entonces o posteriormente golpista Chávez Frías los coloca en su gabinete o los coloca en diversos cargos. Y aquí estamos hablando desde personas ligadas a los medios hasta personas de diversa índole que estaban allí metidos. Entonces uno empieza a tejer y a hilar fino y se da cuenta que sí hay una coherencia estructural entre aquellos polvos y estos lodos, por decirlo así. Hubo una especie de mea culpa y a la vez de acusación sobre la cobertura que los medios le dieron a los saqueos de ese día, porque la acusación al final los puso en el banquillo, indicando que los saqueos se generalizaron porque la televisión los transmitió en vivo. Eso podría, eso, ¿cómo lo ve usted? Habiendo estado en varios de los sitios álgidos de Caracas en ese momento, puedo decir que no estábamos preparados para todo esto. Venezuela no tenía ninguna experiencia con este tipo de situaciones convulsivas, como la puede tener ahora, que ahora sí hay totalmente un conocimiento, todos los periodistas, muchos de los periodistas que estuvieron allí actuaron incluso de buena fe, tratando de comprender ellos mismos qué era lo que estaba sucediendo. De manera que no es tan fácil como culpar a algunos medios. De allí no me atrevo yo entonces a decir que serían como los directos copartícipes, pero sí hay algo que es correcto, que con lo que sabemos ahora podemos entender que muchas de las cosas preparadas por algunos sujetos y sectores políticos sí pueden haber tenido que ver con inflamar a la población, una población cuyo descontento, repito, si lo comparamos con lo que se ve hoy en día, es absolutamente irrelevante, inicuo, no tiene ninguna comparación, más sin embargo, fue inflamada la población, hacerle creer que eso era hambre, que eso era terrible lo que se estaba viviendo y que era una especie de atentado contra la democracia. No sabía esa población que los próximos años, es decir, el 90 y el 91, Venezuela iba a crecer económicamente como nunca lo había hecho y era que se estaba empezando a gestar
una posible recuperación económica que fue abortada porque hubo que hacer compromisos, ya que el propio partido del presidente no quiso apoyarlo en mucho del camino que había que hacer. El 27 de febrero se cumplían 25 días de la juramentación de Carlos Andrés Pérez, y esa juramentación de alguna manera arrancó con polémica, porque luego de una campaña que fue particularmente feroz, donde hubo una guerra sucia bastante particular y donde se batieron a duelo grandes intereses económicos, quienes resultaron derrotados, estuvieron alzados en armas figurativamente desde el primer momento, y quienes resultaron ganadores en la apuesta llegaron dispuestos a cobrar su triunfo. En medio de todo esto, se da la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, y dicha toma de posesión termina siendo bautizada como una coronación. Cierto. Y eso se coloca entonces en contraste con el estallido social. Entonces se dice, bueno, estos señores llegaron aquí pidiéndole austeridad a la gente después de haber hecho aquella coronación en Teresa Carreño, y nunca se explicó por qué ese acto se realizó allá en Teresa Carreño. ¿Hubo mala fe de la prensa con respecto a Carlos Andrés Pérez desde el arranque, o era su trabajo? El gobierno no las tuvo todas consigo. Yo no soy ningún defensor de Pérez, aquí atención, y esto trato de hacerlo ver. Lo que trato es de poner el fiel de la balanza donde estuvo. Creo que Pérez, ese Pérez segundo, es una persona muy distinta al Pérez primero. Solamente en Rómulo Betancourt se puede dar un cambio de esa magnitud. El Rómulo Betancourt del 45 al del 60. Ese giro tan impresionante en dos personas, de ese Rómulo Betancourt del 45, aliado con unos militares forjando un golpe de Estado, al Rómulo Betancourt de los años 60, demócrata comprometido y todo aquello. Solamente Pérez se puede comparar con un sujeto que viene de aquella gran Venezuela, aquel dislate y disparate económico de endeudamientos masivos con los precios del petróleo luego de la guerra de Yom Kippur. Solamente eso, el Pérez segundo es un hombre que viene a tratar de enmendar el capote y que viene además, usemos la palabra, digamos, instruido o de alguna manera preparado para tratar de darle a Venezuela un giro hacia el mercado, una cosa que Venezuela nunca ha tenido, y lo digo incluso hasta hoy. Venezuela no sabe lo que es una economía de libre mercado, tratando de darle eso con los famosos puntos que luego se llamaron Washington Consensus. No lo hizo bien el régimen en cuanto a que las personas que estaban allí, un gabinete que incluso algunos llaman todos estrellas, porque había gente muy brillante y hay que reconocerlo, hubo gente muy preparada en sus campos, pero ninguno sabía cómo vender nada de lo que estaba haciendo a forma de hacerlo potable. Y teníamos además un sujeto como Miguel Rodríguez, que era particularmente cáustico cuando declaraba. Entonces, más allá de sus ideas, que uno puede decir, bueno, este señor piensa esto, piensa que él, cada vez que se aparecía en la prensa y no la trataba bien, pues los periodistas son humanos, ¿no? Entonces tampoco se sentían bien. Hubo mucha fricción de parte de sujetos que por una parte subestimaban la comprensión de otros y otros que se sentían subestimados. Entonces, eso como parte. No tuvo el gobierno una vocería clara y no tuvo en su partido el eco. Esa guerra que estás reflejando en los sectores lepajistas y carlos andresistas, esa guerra, esa zanja, esa fisura quedó marcada, y mucha de la maquinaria del partido no estuvo con Pérez. No solamente no estuvo con Pérez, sino como hemos empezado a ver con textos que han empezado a salir, hubo conjuras soterradas de bloqueo, de decir, este señor, no, esto no te lo apruebo. Los que humildemente ejercimos periodismo en aquella época podemos recordar en recintos del Congreso situaciones en donde eran interpelados ministros y uno veía exactamente esa decisión en donde, más allá de las ideas de un sujeto explicando lo que se estaba haciendo, había no quiero comprender eso de la otra parte. Esa voluntad, como aquello de que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Más o menos. Bien. Del 27 de febrero del 89 al 4 de febrero del 92 van, bueno, 3 años, ¿no? Y muchas cosas ocurrieron. Pero sin querer entrar en los hechos militares del 4 de febrero, hay dos particularidades que ocurren allí. En primer lugar, los dos grandes discursos que emergen ese día, que es el discurso que dice, sí, necesitamos tener democracia,
pero se están cometiendo graves errores y la culpa es del presidente, que se interpreta también como una justificación, ¿no?, del golpe por parte de Caldera. Y la otra, que es la defensa sin matiz alguno del sistema, ¿no? La defensa al sistema, viendo que no había sido un golpe contra Carlos Andrés Pérez, un golpe contra el sistema. Esos son los dos grandes discursos que hay. Pero el otro elemento es que la historiografía chavista ha establecido que el 4 de febrero es hijo del 27 de febrero. ¿Qué opina usted de eso? Primeramente, Chávez Frías es un sujeto casual, un sujeto de una carrera bastante lamentable, incluso internamente él carece de ninguna formación mayor. Los hechos están allí, el sujeto se fue corriendo, se fue y se refugió en el Museo Militar como una medida. Ahí murieron los soldaditos que trajeron cuando se produjo toda aquella incomunicación entre Casa Militar y le bajaban los soldados en unos autobuses. Ahí se produjo la clásica, esa incomunicación típica venezolana de qué es lo que está pasando aquí. Por supuesto abrieron fuego, ¿no? Y estos soldados probablemente no sabían a qué los estaban. Muy lamentable, muy triste, una de las páginas grises de nuestra historia, y así debe ser tratada y así será tratada en la posteridad. Es una sociedad muy confundida que no supo valorar la democracia y que la democracia había que mejorarla, jamás destruirla, sino mejorarla.